Creo que con eso cubrimos prácticamente la teoría del curso, de tal manera que en los siguientes tiempos que nos queda van a desarrollar unos ejercicios que les voy a enviar. ¿Están viendo ya la pantalla? Denme un segundo que tengo un zancudo que me está dando dolor y lo voy a fumigar. ¿Listos? ¿Me oyen? Los estudios de corte forman parte de los estudios observacionales y hay dos tipos fundamentales. Como el nombre lo indica, se hacen en un momento del tiempo, en un momento relativamente corto, podría ser hasta un mes, dependiendo lógicamente de la historia natural de la enfermedad que se esté investigando o del evento. La modalidad descriptiva puramente se refiere a un solo grupo, pero como veremos enseguida, cuando se utilizan dos grupos y se comparan, entonces el estudio de corte es de tipo analítico. Sin embargo, como es transversal en el tiempo, no es posible establecer cuál fue la causa y cuál fue el efecto, porque ambos están al mismo tiempo. Y entonces ese principio de causalidad, que justamente indica que la causa precede al efecto, se pierde en estos estudios. Y por esa razón, estos estudios pueden generar hipótesis, pero realmente no las pueden probar. Para probarlas hay que hacer estudios analíticos o estudios de intervención, como veremos enseguida. Los estudios de corte, o en inglés cross-sectional studies, permiten un acercamiento inicial a la asociación entre un factor de riesgo y un efecto, aun cuando ese acercamiento o esa asociación no sea causal, porque averigua la presencia o ausencia del factor de riesgo y la enfermedad en el mismo momento del tiempo. Esa es la limitación principal. Sin embargo, como veremos, son relativamente sencillos de hacer y son muy utilizados porque dan muchas herramientas de análisis. Pueden configurar hipótesis de causalidad que deben ser sometidas, la acaba de decir, a prueba mediante otro tipo de estudios más potentes, como los estudios analíticos, observacionales analíticos, específicamente casos y controles o cohortes, o los estudios de intervención que utilizan el método experimental. A diferencia de los estudios descriptivos típicos que vimos la semana pasada, la encuesta de salud, el estudio de prevalencia, existen aquí dos grupos y en ellos se observa la presencia o no, en el momento en que se realiza la investigación, del factor que se supone tiene relación con la patología en estudio. Miremos este esquema. Aquí a la derecha abajo, los tipos de investigación epidemiológica. Entonces aquí están los que usan el método observacional, que son descriptivos o analíticos, y los que usan el método experimental, que son los ensayos clínicos
controlados, los ensayos de campo o algunos ensayos comunitarios. Y volviendo aquí a los estudios observacionales, entonces tenemos los descriptivos típicos, como los estudios de prevalencia, y los analíticos, como los estudios de corte transversal, encuestas transversales. El componente que les acabo de decir, que sin embargo necesitan de otros estudios para poder probar las hipótesis, como son, en este caso, los estudios de casos y controles y los estudios de cohortes. Ahora, ¿cómo sabemos frente a qué tipo de estudio estamos? Pues nosotros podemos bajar artículos de revistas publicados en revistas indexadas y la pregunta fundamental es si el investigador o el grupo de investigación manipuló o no la variable principal o la variable de exposición. Si hubo manipulación de la variable, entonces es un estudio experimental. Ahora, si ya sabemos que es un estudio experimental, hay que preguntarnos si hubo una asignación aleatoria a los grupos. Si sí la hubo, entonces estamos ante un experimento verdadero, que es un ensayo clínico controlado, aleatorizado. Si no hubo asignación, entonces estamos ante un estudio cuasi experimental. Y por el otro lado, si el investigador no manipuló la exposición, entonces estamos ante un estudio observacional. Entonces la siguiente pregunta es, ¿hubo grupo de comparación? Si no hubo grupo de comparación, entonces es un estudio descriptivo típico. Pero si hubo grupo de comparación, entonces se nos convierte en un estudio de tipo analítico y ahí están las tres opciones. Si la exposición ocurre a partir del momento en que se hace la investigación y se hace un seguimiento hasta que aparezcan los efectos, entonces estamos ante un estudio de cohortes. Si la investigación se hace cuando ya ocurrió el evento en el pasado y vamos a averiguar qué pasó antes, es decir, vamos del efecto hacia la exposición, entonces estamos ante un estudio de casos y controles. Y si tanto la exposición como el efecto o el evento ocurren o están descritos en el mismo momento, entonces estamos ante un estudio de corte transversal, de tipo analítico. Estas las técnicas de recolección de información que ustedes ya me han visto en otras oportunidades: el censo, la encuesta, el registro de los servicios, la entrevista estructurada o no estructurada, los formularios de autoaplicación o aplicados por un tercero, encuestas, etc. La observación directa o indirecta de algún fenómeno. Otros aspectos a considerar dependiendo del tipo de investigación que se quiera. Recordar que si es investigación clínica, el instrumento fundamental es la historia clínica. Aquí el tipo de medidas que se pueden calcular, que ya ustedes han visto en otras diapositivas: medidas de frecuencia, razones, proporciones y tasas, medidas de asociación, OR, RR, medidas de impacto como la fracción prevenible o la fracción etiológica del riesgo. ¿Para qué sirven los estudios de prevalencia o transversales? Justamente para determinar la magnitud de una enfermedad o de una condición, es decir, su prevalencia al total de casos antiguos y nuevos que ocurren en un momento dado, en un periodo de tiempo. Si es de menos de un mes, se llama prevalencia de punto. Si es de más de un mes, entonces se llama prevalencia de periodo. Una ventaja es que son de corta duración, bajo costo. Hay de dos tipos, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Pueden medir la prevalencia de una enfermedad. Las mediciones de la exposición y de su efecto son en el mismo momento, y esa es una limitación. Son útiles para investigar brotes repentinos de una enfermedad, como por ejemplo las enfermedades de transmisión por alimentos, y a menudo constituyen el primer paso para la investigación
de la causa. Ayudan a valorar las necesidades de asistencia sanitaria de las poblaciones donde se realiza el estudio. El tipo de preguntas que se formulan para desarrollar o para utilizar este tipo de diseño de investigación son, por ejemplo, ¿qué tan frecuente es la hipertensión en la población adulta en un barrio, en una ciudad? ¿Qué porcentaje de pacientes manifiesta disconformidad con la atención recibida, por ejemplo, en un servicio de urgencias, en un servicio de consulta externa? ¿Cuál es la frecuencia de bebedores problema de acuerdo a su sexo y al nivel socioeconómico, etcétera? Entonces, los estudios de prevalencia sirven para describir un fenómeno, identificar la frecuencia del fenómeno y la frecuencia en la población y generar, ojo, generar hipótesis de trabajo explicatorias. Recordar los elementos descriptivos: quiénes, personas, dónde, lugar, cuándo, tiempo. Y si se formula la pregunta ¿por qué?, entonces nos pasamos a la hipótesis, lo que implica utilizar diseños analíticos o de intervención. Ventajas de los estudios transversales: son muy simples, rápidos, bajo costo, se utilizan las técnicas de muestreo que estuvimos revisando la semana pasada y determinan la prevalencia de los factores de riesgo también. Desventajas: no permiten establecer la causalidad porque los datos recolectados tanto del evento como de los factores de riesgo se toman al mismo tiempo. Por lo tanto, no se puede establecer el criterio de temporalidad causa-efecto. Existe gran posibilidad de sesgo, existe la presencia de factores de confusión, sobre todo los que dependen de la memoria, cuando la persona no tiene muy claro o cuando la persona quiere como que quedar bien con el investigador y entonces trata de responder lo que piensa que el investigador necesita. Los datos se recogen igual que en cualquier otra investigación a través de cuestionarios, encuestas, formularios, revisión de registros, exámenes de laboratorio, exámenes físicos, procedimientos especiales, etc. En los estudios que comparan dos grupos, entonces se utiliza la tabla de 2×2 que ustedes conocen y se calcula la razón de momios o el OR, que ustedes ya saben, A por D, la razón de productos cruzados, dividido entre B por C. Y se interpreta exactamente igual a como se interpreta con las tablas que ustedes tienen. Esta es otra forma de ver lo mismo. A través de una población se obtienen los datos sobre la exposición y la enfermedad al mismo tiempo y entonces salen 4 grupos posibles. 2 de los expuestos y 2 de los no expuestos. Unos tienen la enfermedad y otros no la tienen. Aquí está otra vez el tipo de técnicas estadísticas que se utilizan. Entonces, las medidas de frecuencias absolutas, las relativas, que ustedes recordarán, razones, proporciones, tasas. Y en el análisis, entonces, las medidas de asociación como el OR y también la definición de la significancia estadística utilizando la prueba de chi cuadrado que ustedes también aprendieron a utilizar en días pasados. Aquí está entonces la tabla de 2×2, igual a como ustedes ya la conocen. ¿Alguna pregunta? No, profe. Recuerden que
Los estudios de corte son ideales para hacer los cálculos de las pruebas diagnósticas, de los estudios de pruebas diagnósticas. Y entonces les traje esta diapositiva para que recordaran los diferentes indicadores que se pueden calcular. La sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, la exactitud global, la probabilidad preprueba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, la tareita que corresponde a este tipo de estudios es buscar en la literatura por lo menos un artículo publicado en una revista indexada que corresponda a un cross-sectional study o a un estudio de corte y lo comparen con este aporte teórico que ustedes han recibido hoy. ¿Listo? ¿Se fueron? Profe, disculpe, eso hay que enviárselo. No, lo discutimos la semana entrante. Es decir, la semana entrante definimos si me lo envían. Ok, profe. Y el pasado tampoco hay que enviárselo, ¿sí? Eso lo vamos a definir ahora. Ok, profe. Gracias. Bueno, entonces voy a pasar al otro tipo de estudios ya de carácter analítico. Siguen siendo observacionales, pero ahora analíticos. ¿Ya lo ven? Sí, señor, ya está presentando. Diseños de investigación. Muy bien. Entonces nos vamos a concentrar en el de casos y controles. Recuerden que habíamos dicho que ya un estudio de cortes o un estudio de intervención se sale de los objetivos de este curso de medicina, de epidemiología para la medicina general. Incluso cuando ustedes van a hacer su trabajo de grado, a lo mejor llegan a hacer hasta un estudio de casos y controles, pero la mayoría no van a hacer esto, van a hacer estudios descriptivos, reportes de caso o series de casos. Esta ya habíamos visto esta diapositiva con otros colores de otra manera, simplemente para recordar las distintas disciplinas biomédicas que estudian o se encargan de estudiar los diferentes niveles de organización de los seres humanos. Entonces, la epidemiología está a nivel macro, social, comunitario, familiar. La clínica está a nivel familiar e individual. Y un poquito, claro, orgánico. La fisiopatología individual, orgánico, celular. La biología celular a nivel celular y tisular. Y la biología molecular o la bioquímica a nivel molecular y submolecular. Razones por las cuales todas esas disciplinas están representadas y son objeto de estudio de su plan académico, su plan de estudios de medicina. Acabábamos de ver este mismo cuadro en la anterior presentación. Recuerden, aquí estamos en los estudios epidemiológicos observacionales, ahora estamos a nivel analítico, estudios de casos y controles. Esta también la acabamos de ver en la anterior diapositiva. Aparte de esto, hay una estrategia que se llama estrategia STROBE, S-T-R-O-B grande E, que a los que estén interesados en esta área de la investigación les ayuda mucho a la lectura crítica de este tipo de estudios. Ustedes simplemente escriben la palabra STROBE en Google y él los lleva directamente a la teoría y a los instrumentos que se utilizan para hacer lectura crítica de la literatura científica.
Doctor, qué pena, me regaló otra vez el dato. Strobe, pero ¿cómo se escribe? Strobe. S, T, de tetero, R, Sí, señor. de Roberto, De acuerdo, O, de acuerdo a las especificaciones técnicas. B grande, Ah, era B grande. Ahí. E. Sí, porque Strobe. escribí con mi pequeña y decía era esfuerzo, otra cosa en Ok. inglés. Gracias. Ya vimos esto, otra vez, otra vez, otra vez, y entonces nosotros nos habíamos dedicado aquí a llegar hasta acá. En este momento, con el estudio de casos y controles, nos atrevemos a hacernos la pregunta de por qué, y los estudios de casos y controles sí permiten probar hipótesis. Es la esencia. Una frase de Rodman: todo estudio epidemiológico debe ser entendido como un ejercicio de medición. Y cuando uno hace mediciones, en el caso de los estudios analíticos, entonces hace comparaciones. Por eso, en las tablas de 2x2 comparamos casos con controles, comparamos expuestos con no expuestos, o comparamos variables cuantitativas calculando el coeficiente R, el coeficiente de determinación y el coeficiente beta de regresión. Un elemento fundamental de los estudios epidemiológicos es cuidar la exactitud. Y la exactitud depende de dos variables, la precisión y la validez. La precisión es afectada por el error aleatorio, el que ocurre a veces sin que intervenga o sin que se dé cuenta el investigador. Y ese error aleatorio se puede controlar aumentando el tamaño de la muestra o aumentando el poder del estudio. Esos términos serán, bueno, el poder de la muestra no tiene ninguna necesidad de explicación, es simplemente aumentar el tamaño de la muestra, y la eficiencia o el poder del estudio sí se refiere a la potencia, que en los estudios de casos y controles debe ser superior al 80% y que se calcula con la fórmula específica para este tipo de estudios del cálculo del tamaño de la muestra. Sin embargo, en la práctica, como son estudios de casos y controles, uno tiene que trabajar con los casos que tenga y punto. Y a esos casos que tiene, ya veremos un poquito más adelante, le busca unos controles, que puede ser 1, 2 o hasta 3 controles para aumentar el tamaño de la muestra. Y no más. La otra variable que influye sobre la exactitud es el error sistemático o sesgo. Y entonces la validez puede ser interna, afectada por los sesgos que hemos mencionado, el sesgo de memoria, el sesgo de la toma de medición de los datos del observador, el sesgo del observado, etc. Y otra cosa que ustedes ya conocen, que es las variables de confusión. ¿Recuerdan el estudio aquel de consumo de café y cáncer de páncreas? En donde se les había olvidado la variable de confusión tabaco, que fue la que finalmente resolvió el problema. Y la validez externa, que es la que afecta la posibilidad de inferencia o de generalización, es decir, de poder decir que los resultados encontrados en la muestra afectan a la población de donde fue tomada la muestra. Otra forma de clasificar los estudios epidemiológicos, esta vez por otro autor que se llama Hennekens. Una forma de clasificar los estudios haciendo una tabla de 2x2. Entonces aquí, si se manipula la variable, entonces es experimental, siempre y cuando haya habido asignación aleatoria de los grupos. Si no ha habido asignación aleatoria, entonces es
cuasi experimental. Por otro lado, si no hay manipulación de la variable, pero sí hay asignación aleatoria, estamos ante un estudio observacional cuantitativo. Y si no hay ni manipulación ni asignación aleatoria de los grupos, entonces estamos ante un estudio observacional cualitativo. ¿Cómo se clasifican los distintos diseños? Entonces ahí hay algunos ejemplos. Si hay intervención activa del investigador, entonces experimentales o cuasi experimentales. Si no la hay, si es solamente observación, entonces observacionales. Si el estudio va de la causa al efecto, o sea, de la exposición a la enfermedad, entonces son estudios de cohortes, por ejemplo. Y si va al revés, del efecto hacia la causa, entonces un estudio de casos y controles. Según la temporalidad, si la investigación ocurre y se le hace un seguimiento hacia el futuro, entonces es un estudio longitudinal prospectivo. Si la investigación se hace y ya ocurrió en el pasado la enfermedad o el evento, entonces es un estudio longitudinal retrospectivo. Pero a veces, por ejemplo, algunos estudios que hicieron algunos estudiantes hace algunos meses, algunos años, con el Zika o el chikungunya, estaba ocurriendo el fenómeno, pero ya había empezado y les hicieron seguimiento a algunos. Entonces, en ese caso, que tiene los dos componentes, prospectivo y retrospectivo, se pueden clasificar como ambifectivos. Según el número de poblaciones estudiadas, entonces descriptivo simple o comparativo. Según el número de mediciones hechas, transversal en el tiempo o longitudinal. Según el método de recolección de la información, entonces estudios primarios o secundarios. En el caso de los primarios, prospectivo; en el caso de los secundarios, retrospectivo. ¿Qué busca entonces la epidemiología analítica o los diseños de investigación analíticos? Demostrar las causas de los problemas y cómo esas causas o esos factores influyen en la generación del efecto. Es decir, responder las preguntas ¿por qué o cómo? De otra forma más estadística, comprobar hipótesis. Otra vez, toda la clasificación de los estudios, el reporte de casos, la serie de casos, los estudios transversales, los estudios de casos y controles, los estudios de cohortes o los estudios experimentales, aquellos que se hacen en animales de laboratorio, los ensayos clínicos controlados, los estudios experimentales, entre comillas, naturales, y los estudios cuasi experimentales. Y aquí, otra clasificación dependiendo de la población o los individuos que participan. La unidad de análisis de la investigación. Entonces, aquí están las distintas características. Si nos concentramos en este que estamos viendo de casos y controles, la asignación de la exposición está fuera del control del investigador porque eso ocurrió antes. Y el investigador solamente observa, no interviene, no manipula. Si se hacen varias observaciones en los individuos es longitudinal, si se hace solamente una es transversal. La unidad de análisis es el individuo. Según el tiempo pueden ser prospectivos, retrospectivos o ambifectivos, de acuerdo con la clasificación que les mostré hace un momento. Repasar otra vez los tipos de procesamiento y análisis. Y entonces, si fueran solamente descriptivos, análisis univariado. Si fueran analíticos propiamente dichos, entonces bivariado, utilizando la tabla de 2×2 o las técnicas de correlación y regresión. O multivariado, cuando se usan tablas de contingencia de muchas más variables. Eso, multivariado, se sale del objetivo de nuestro curso, ya necesita especialistas
para estudiarlo, es decir, forma parte del plan de estudios de una especialización o una maestría en epidemiología. Tipo de pruebas estadísticas, y vean, ahí aparecen las pruebas Z, por ejemplo, la prueba de chi cuadrado. Y hay otras que también se utilizan. Si quieren ustedes tomar nota de este cuadro siguiente, por si acaso se les ocurre en un futuro hacer investigación de más peso estadístico. Entonces aquí lo único que hacen esta tabla de contingencia es cruzar dependiendo de la categoría de la variable. Si ambas variables son nominales, se puede usar la prueba de chi cuadrado o la de Fisher. Si una es nominal y la otra es categórica, chi cuadrado, y así, dependiendo de las variables de entrada, es decir, factor de riesgo, y la variable de resultado, es decir, efecto o enfermedad. Nosotros ya sabemos que la mayor parte de las veces las variables, si hacemos una tabla de 2×2, las llegamos a un nivel de medición nominal y por esa razón utilizamos la prueba de chi cuadrado. Aquí entonces el esquema de el estudio de casos y controles. Entonces, los que tienen la enfermedad se llaman casos y a algunos de ellos se les conoce la exposición y a otros no. Y los que no tienen la enfermedad se llaman controles. A algunos se les conoce la exposición, a otros no se les conoce la exposición. La tabla de 2×2 para los cálculos que ustedes ya saben hacer. Calculen el OR de este ejemplo. ¿Ya lo calcularon? Cinco minuticos, profe.
1,62. ¿Eso qué significa según la interpretación? Riesgo insignificante, riesgo moderado, riesgo severo. Doctor, creo que llega en riesgo insignificante. No recuerdo bien, pero me parece que era insignificante. Bueno. ¿Me recuerda, por favor, doctor, si era insignificante? Es Ya que les voy a recuerdo... mostrar. Les voy a Ok. volver a mostrar la tablita de interpretación. Gracias, doctor. Recuerdo que usted nos había mostrado dos tablas en ese entonces. Una que era Sí. la más aconsejable y otra que era la que se usaba ya ahora, pero no es como la más común. Ya se no la sé. vuelvo a mostrar ahorita. Gracias, doctor. Qué pena. Bueno, tranquila. Aquí también, este sí lo habíamos calculado la vez pasada cuando hicimos todos aquellos ejercicios. Lo mismo que este, que es el de el estudio de Dolly Hill, buscando la asociación entre el consumo de cigarrillos y el cáncer de pulmón, en donde se utilizaba la primera línea como la no exposición. Y después se calculaban para cada uno de los grupos los distintos ORs y encontrábamos que iba aumentando el OR a medida que aumentaba la dosis, digamos, de consumo de cigarrillos. Otro ejemplo de estudio de casos y controles entre cáncer y tuberculosis. Este es un ejemplo bien interesante porque los datos que originalmente se habían encontrado apuntaban a que la tuberculosis podía aumentar la probabilidad del cáncer de pulmón. Sin embargo, después hicieron un nuevo estudio y se dieron cuenta con resultados de autopsias que esa relación realmente no existía como tal. Sin embargo, sirvió para generar hipótesis de protección utilizando la BCG, la vacuna que nos ponen a todos desde recién nacido, que nos protege contra las formas graves de tuberculosis, y de ahí se desarrolló la teoría de inmunoterapia para diferentes tipos de cáncer, teoría que todavía ahorita está en boga y que se va a poner más interesante a raíz de la producción de vacunas para COVID-19. Digamos, de la pandemia en que estamos ahorita nosotros. Bueno, esto es una forma gráfica de ver exactamente lo mismo con controles. Pero les quiero mostrar cómo los estudios de casos y controles históricamente han hecho grandes aportes a la ciencia y a la medicina específicamente. El primer artículo de casos y controles publicado en una revista científica fue en 1929 y desde los años 50 se utiliza ampliamente, sobre todo para enfermedades crónicas. En el 52, Dolly Hill publicaron el prototipo de estudio de casos y controles con los resultados que acabamos de ver hace un momentico. Y actualmente, los estudios de casos y controles son alrededor de una quinta parte de todos los estudios publicados en las revistas científicas más reconocidas
en medicina. Algunos descubrimientos importantes: la relación entre fumar y cáncer de pulmón en los años 50. En los años 70, la relación entre el dietilestilbestrol utilizado por las mamás embarazadas y la presencia posterior de adenocarcinoma vaginal en las hijas, en las niñas. El uso de estrógenos posmenopáusicos y la presencia de cáncer de endometrio. En los 80, la relación entre el uso de la aspirina y el síndrome de Reye, sobre todo en los niños. El uso de tampones y el síndrome de shock tóxico. Yo no sé si ustedes recordarán o habrán oído la historia, cuando empezaron a usarse los tampones, que fue un poco después del empleo de las toallas sanitarias. Las señoras no les explicaron, no les dieron las instrucciones de cómo usar los tampones, y algunas de ellas que ya empezaban a trabajar se introducían el tampón temprano en la mañana, se iban a trabajar, duraban todo el día con eso, y caldo, llamémoslo así, era un caldo de cultivo para generar infecciones en las señoras, y hubo muchas muertes por shock séptico a raíz del uso de tampones de una forma defectuosa. Vimos en alguna gráfica, hicimos un análisis de la relación entre el L-triptófano y el síndrome de mialgia eosinofilia. Las relaciones entre el SIDA y las prácticas sexuales se hicieron a través de estudios de casos y controles. Eso se demostró inicialmente con ese tipo de diseño. En los 90 se empezaron a utilizar para medir la efectividad de las vacunas, y se encontró la relación entre ciertos tipos de dieta y cáncer, por ejemplo, cáncer de estómago. De la misma manera, los efectos protectores de ciertos tipos de dieta frente al cáncer de estómago, a la obesidad, a la diabetes, etc. Aquí está el señor Fisher, es una de las pruebas de estadísticas, que murió de cáncer de pulmón, y evidentemente ustedes ven ahí que era un gran fumador. A la izquierda están esquemáticamente las relaciones entre los casos y los controles en función del consumo de cigarrillo. Un poco más claro acá, para mirar arriba en amarillo el diseño de casos y controles, y abajo en naranjita el diseño de cohortes. Entonces recuerden ustedes, noten, cuando la investigación se hace en el presente, pero el evento ocurrió en el pasado, entonces estamos a un estudio de casos y controles, estamos haciendo esa comparación. Y noten ustedes, por ejemplo, que hay más casos entre los que estuvieron más expuestos a cualquier factor de riesgo que entre los que no estuvieron expuestos. Y el diseño de casos y controles arranca con gente sana, pero unos están expuestos y otros no están expuestos, y entonces se les hace el seguimiento a futuro para ver cuántos de los unos y cuántos de los otros desarrollan la enfermedad. La hipótesis que hay debajo es que aquellos expuestos van a desarrollar más enfermedad que los que no son expuestos. ¿Qué son los estudios de casos y controles? Pues son estudios de tipo etiológico, es decir, pretenden demostrar la causalidad desde el punto de vista probabilístico, pero con el método observacional. Hay que ser cuidadoso con la selección de los casos y los controles y el control de algunas variables que podrían distorsionar los resultados. Aunque no demuestran la causalidad de un todo, como los experimentos, tampoco tienen los inconvenientes éticos de los experimentos, y por lo tanto pueden resultar bastante ágiles y factibles. Parten de personas enfermas.
¿Cuál es el objetivo? Determinar si la frecuencia de exposición al factor de riesgo es mayor entre los casos que entre los controles. Eso es lo que se pretende con este tipo de estudios. Y abajo ustedes ven el esquema general otra vez. Sirven para ensayar o demostrar hipótesis de causalidad. Sirven para explorar asociación de varios factores de riesgo con una enfermedad. Sirven para estudiar enfermedades de baja frecuencia o enfermedades raras, por ejemplo. Ventajas y limitaciones. Ventajas: no necesitan un seguimiento cronológico. El costo es relativamente bajo. Limitaciones: necesita buenos registros para que la información sea confiable. Y si se seleccionan casos con un grado avanzado de la enfermedad, puede confundirse la causa con la consecuencia. Es otra limitación. Procedimiento de selección de los casos. Primero hay que definir el caso. Y esa definición, ya ustedes saben, se hace en términos de persona, tiempo y lugar, y se deben utilizar criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio para evitar errores de clasificación y sesgos. Fuente de los casos. ¿De dónde salen los casos? Deben ser representativos de la población de enfermos, pueden ser casos hospitalarios, o pueden ser casos de una empresa, de una fábrica, por ejemplo, para hacer investigación sobre eventos ocupacionales o laborales. La selección de los casos pueden ser los casos prevalentes, todos antiguos, muy antiguos y presentes, o casos incidentes que son los de más reciente aparición, pero que de todas maneras ya estaban cuando se inició el estudio. Los controles. Características. Primero, el control no debe tener la enfermedad, por eso se llama control. Tampoco debe tener una enfermedad relacionada con el factor de riesgo investigado. Por ejemplo, si estamos investigando cáncer y su relación con el consumo de tabaco, no deberíamos tener un control que tenga bronquitis, porque la bronquitis también puede ser relacionada con el consumo de tabaco. Tercero, deben ser seleccionados de una población similar a aquella de donde se obtuvieron los casos. Entonces, si los casos son de un hospital, los controles deberían ser del hospital. O, por lo menos, familiares o amigos del mismo nivel, del mismo estrato de cada uno de los enfermos. Eventualmente hay que hacer un pareo, un apareamiento para controlar algunos sesgos y algunas variables de confusión. Por eso es que les decía que los controles deben ser más o menos de la misma edad, del mismo estrato socioeconómico, del mismo sexo, para poder controlar algunas variables de confusión que se pueden presentar en este tipo de estudios. Los controles deben salir de una área geográfica similar a donde son los casos. Si se toman de la población hospitalaria, entonces hay que tener cuidado con los sesgos. O si se toman de las familias de los casos, cuidado con variaciones que pueden deberse a la herencia genética o a la dieta o al consumo, porque eso puede influir en los resultados. También se pueden seleccionar de los vecinos, los amigos o los compañeros del caso. Aquí está la fórmula. No vale la pena, se la traigo como una curiosidad, no vale la pena que ustedes la
ni siquiera que la copien, porque como les decía, uno debe trabajar con lo que hay, con lo que tiene. Y si ustedes aplican una fórmula de estas y les sale, por decir algo, 70 casos, y resulta que en la práctica no son sino 20 o 30, no van a parar el estudio por eso, pues trabajan con esos 20 o 30 casos que ya tienen. Aquí, como les decía, para cada caso hay que buscar por lo menos un control. Pero si son pocos casos, un solo control podría darnos una muestra muy pequeña y eso alterar los resultados, darnos algunos resultados que no sean, por ejemplo, estadísticamente significativos. Por esa razón, entonces se acude a la opción de, por cada caso, 2 controles y excepcionalmente, por cada caso, 3 controles. No más de 3, porque ya entonces eso se vuelve muy distorsionado. Quiere decir que si yo tengo 30 casos, debería tener por lo menos 30 controles, pero podría tener 60 o podría tener 90 controles, dependiendo, como les digo, del evento, de la enfermedad que estemos estudiando y de su historia natural, de su comportamiento. ¿Cómo se recoge la información? Una entrevista o una encuesta muy similar tanto para los casos como para los controles, en términos de tiempo, de forma de las preguntas, de análisis de laboratorio, etc. En lo posible, recolectar la información en forma ciega, es decir, sin saber si la persona que tiene al frente es un caso o un control. Y cada entrevistador o cada encuestador debe recoger los datos en una proporción similar de casos y controles para que se distribuya equitativamente la posibilidad de algún sesgo en ambos grupos. La tabla de 2×2, que ustedes ya conocen. Los sinónimos del OR, que es lo que conocemos, ahí hay una lista. Ya ustedes la han oído mencionar y seguramente cuando busquen artículos de casos y controles encontrarán cualquiera de esas denominaciones para el OR. Sin embargo, les repito, OR es la denominación que más se utiliza. Aquí un ejemplo de la exposición al tabaco y la presencia de casos de cáncer o no cáncer. Y miren ustedes aquí cómo se calcula el OR o la razón de momios, aparece acá, A por D dividido entre B por C. Y en este caso, el riesgo dio 3.18. Incluso este sería el riesgo estadístico. Pero recuerden que ustedes tienen también por ahí una tablita con el riesgo clínico. Y el riesgo clínico nos dice que por encima de 3 es el riesgo aceptado por los clínicos, llamémoslo así, como riesgo verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Que los fumadores tienen 3 veces mayor riesgo de presentar cáncer que los no fumadores. La medida de significancia estadística es el chi cuadrado, que ustedes saben calcular, conocen la fórmula que tienen por allá. Y ustedes aquí tienen una fórmula de chi cuadrado muy parecida a la que ustedes manejaron. Y en este caso, el chi cuadrado fue 18.63. Que comparado con el nivel crítico, ¿recuerdan el nivel crítico? Para la tabla de 2×2 era 3.84. En este caso el chi cuadrado es mayor que 3.84, por lo tanto esos resultados son... Uy, ¿se les olvidó ya eso? Estadísticamente significativos.
Aquí está. Si se les olvida, repasen. Si se les olvida, repasen. Y si se utilizan intervalos de confianza, que es una forma más moderna de determinar la significancia estadística, entonces ustedes ven en este caso el esquema, el valor del OR y los intervalos de confianza que van de 1.86 a 5.43. Noten ustedes que los intervalos de confianza están por fuera, por encima completamente del 1, por lo tanto, los resultados son estadísticamente significativos. ¿Esta era la tablita? Sí, señor. A 1.6 sí era riesgo insignificante, doctor. Ah, bueno. Gracias. Ok. Y aquí, que también la tienen, es la de los clínicos. Doctor, ¿podría regresar al anterior un momento para volver a tomar nota? Para recordar. Gracias. Aunque para que un proyecto sea Gracias, doctor. avalado. Bueno, esta, la de los clínicos. Si es de ahí, sería, no es clínicamente significativo también, porque es 1.6, ¿no? Entonces de 1 a 3. Sí, cierto, cierto. Doctor, generalmente son el mismo, o sea, ¿cómo decirlo? Generalmente, si en la otra, o sea, si en la primera tabla dio un valor, en el clínico va a dar similar, o usted que tiene más experiencia ha notado disparidad. Sí, no, lo que pasa es que usted hace el cálculo y lo interpreta con esta. Pero fíjense que los clínicos solamente aceptan clínicamente significativo mayor de 3, es decir, mayor a 2.6 que aparece acá. Si no, para ellos no es riesgo. Se perdería bastante, ¿cómo decirlo? Como, o sea, se perdería como el punto en el que uno puede decir que hay que empezar la alerta, ¿no? Como cuando veíamos en la curva epidémica. Claro, Endémica, perdón. Sí, lo que pasa es que no todo es la parte estadística. La parte estadística ayuda, es un instrumento. Pero uno tiene que siempre estar pensando en la clínica. La clínica le da otros elementos, otros argumentos. Y entonces, cuando yo les muestro esta otra tabla, es para los clínicos, clínicamente significativo el riesgo es mayor de 3. Ellos no aceptan otro. Sí aceptan menor de 1 el factor protector, igual que acá. ¿Sí? ¿Recuerdan acá? Sí, señor. Beneficio. Pero en el caso de riesgo, ellos aceptan solamente si el resultado es mayor de 3. Sí, o sea, no lo clasifican en moderado, severo, sino eso no es, básicamente. O sea, es como mutuamente excluyente, más bien. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta? Pues al parecer no, doctor. Bueno, entonces, la otra tarea ahora es buscar por lo menos un artículo de casos y controles publicado en una revista indexada y comparar el artículo con esta parte teórica que ustedes han recibido hoy. Bien, entonces volvamos a la tarea de la semana pasada. Voy a salirme de aquí. Ya estoy en la reunión.
¿Alguien encontró algún artículo descriptivo y lo comparó con la teoría? Pues, doctor, yo encontré uno de ofidiotoxicosis y pues tenía casi todo lo que usted mencionaba, pero es que ellos no hicieron un artículo como tal de encuesta, sino fue más bien un metaanálisis, o sea, como algo de revisión. Entonces ellos agarraron todos los datos del Civigila, del Casanare, y los clasificaron, o sea, eligieron lo que usted nos decía, que habían ciertos criterios para elegir la muestra estudio. O sea, por ejemplo, que si se repetía, si hacia el mismo paciente lo atendieron 2 veces, pues eso no los tenían en cuenta. Pero Sí. es que no lo tengo a mano, regáleme un momento y lo abro para acordarme, pues decir las cosas. Allá, ya lo tengo. Entonces, por ejemplo, en la introducción se mencionaba que hay que tener información rápida y suficiente del tema. En ese caso ellos hicieron o sea, me di cuenta que agarran todo, o sea, los glosan todo y utilizan siempre fuentes internacionales. Ese artículo era de la UNAP, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, creo que es. Y ellos lo que hicieron fue clasificar internacionalmente por el CIE las enfermedades y la clasificación que le da la Organización Mundial. Pusieron datos epidemiológicos, desglosaron las especies en términos de toxicidad y luego hicieron un empalme con lo que son esas especies en el Casanare. O sea, más que todo en toda la región de la Orinoquía, pero se centraron en el Casanare. Entonces, en ese caso sí se cumple, ¿no? O sea, porque es conciso y es el tema. En materiales y métodos, pues usted mencionaba que había que tener tiempo de estudio, lugar, tiempo y población. Entonces ellos, el tiempo de estudio, escribieron que era un estudio transversal retrospectivo, o sea que es como lo que usted menciona, porque eran los que se estaban presentando en el momento, porque era en tiempo real con el Civigila, o sea, el sistema de vigilancia de salud pública, más los casos que ya se habían presentado. Y pues el lugar era la Secretaría de Salud del Casanare y los periodos más que todo eran de 2012 a 2014, pero pues hacían como una especie de comparación de lo que estaba en ese momento con los anteriores, porque por ejemplo ellos hicieron un estudio, o sea, ya le digo en ese pedazo, o sea, ellos agarraron la tasa por incidencia del municipio y año de ocurrencia de agresión, la estimaron a partir de los casos notificados del evento, utilizando como denominador la población proyectada a partir del censo de 2005 y la conciliación censal de 1985 a 2005 en base a 100.000 habitantes, o sea, lo que usted nos había enseñado la vez pasada, incidencia y eso. Ajá. Y lo que no estaba, como usted nos había explicado, fue que la parte de la población como tal, o sea, la depuración que hicieron de artículos, que de 482 artículos, 131 no sirvieron, o sea, no cumplían con los requisitos. Casos. Esa parte no estaba en materiales y métodos, estaba en resultados. Entonces... Esa parte, como tiene un diseño tipo metaanálisis, eso lo van a ver ustedes probablemente en electiva, o cuando lleguen a clínica, al hospital, porque allá les gusta mucho esa forma de diseño. El metaanálisis o la revisión sistemática no son diseños primarios, digamos, sino que son secundarios. Sí, no son como tal. Y doctor, una pregunta, generalmente no hay agradecimientos en ese tipo de estudios, porque me di cuenta, o sea, porque vi otro de síndrome de Down, pero ahí sí colocaban los agradecimientos y era el mismo tipo, o sea, ellos agarraron, pero sí fue más hecho, o sea, agarraron datos del Civigila, pero también eligieron 2 instituciones educativas para hacer ellos la encuesta, y ahí sí pusieron agradecimientos. En cambio, en el de ofidiotoxicosis no colocaron fue eso de, ¿cómo es que se dice? Conflicto de intereses, financiación, responsabilidades éticas, más no agradecimientos. Sí, bueno, hay gente que no es agradecida. Y hay otros que sí, bueno, casi que es una decisión del equipo, ¿no? A veces es un problema también de espacio en el medio en que se publica. Muchas veces los editores suprimen algunas partes que ellos consideran que no son tan fundamentales y para darle espacio a otras que sí. Sí, lo que me llama la atención es que sí se utilizan herramientas. Por ejemplo, el semestre pasado en bioestadística, en una ocasión el doctor nos habló de la herramienta EPI, o sea, ahí uno podía colocar los datos y pues hacía todas las operaciones, ¿no? Entonces esta universidad utilizó la herramienta EPI Info 7,
1.5, en la versión del programa, y Excel. O sea, solo utilizaron 2 herramientas y con eso hicieron el estudio. Y de gráficas, utilizaron la gráfica de distribución de casos de accidente, año, mes, ocurrencia, o sea, hicieron las curvas epidémicas y endémicas en ambos casos, y también hicieron gráfica de barras para pues la clasificación, o sea, de la profesión de la persona con la incidencia de los casos de fidiotoxicosis. Ah, bueno, pero interesante haber conseguido ese artículo o esos artículos, porque permiten verificar lo que se habla en la clase con lo que se publica en la vida real. ¿Alguien más tiene algo que contarnos? Bueno, entonces me cuentan la semana entrante, pero ya junto con las otras 2 tareas, ¿no? Hoy quedan 2. Hacer un ejercicio similar al que hizo Oriana, pero con un estudio de corte transversal y otro con un estudio de casos y controles. ¿De acuerdo? Sí, señor. Profe, en ese caso, pues el estudio mío era un estudio descriptivo, pero transversal. No tiene nada que ver, ¿cierto? Hasta ahora caigo en cuenta. No. Recuerde que son clasificaciones, ¿no? Sí, puede ser longitudinal o transversal según el tiempo de estudio. Sí, señor. Sí. Ok, buena noche. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Y esos trabajos se los enviamos por correo o La semana entrante les indico lo que vamos a hacer. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Ténganlos a la mano. Vale, profe. Muchas gracias. Ok, buena noche. Chao. Profe.